Mi primera renuncia como madre. Hoy quiero hablar de ese momento y esa primera renuncia que hice desde que mi pequeña nació, porque a partir de esa fecha han sido una serie de renuncias, de redescubrirse. Mucha gente lo puede llamar sacrificio, que yo lo concibo más como el sagrado oficio antes de entenderlo como una palabra negativa. Pero esa primera renuncia que yo hice se presenta cuando la licencia de maternidad se me acaba. Resulta que yo en periodo de lactancia no era como dicen, vaca lechera, ¿sí? Yo producía lo que mi bebé necesitaba, ¿sí? Tuvimos problemas de agarre porque tenía frenillo sublingual, consultamos con una asesora en lactancia porque el primer pediatra lo primero que me dijo fue, dale fórmula. Yo no quería darle fórmula, yo quería seguir sintiendo esa conexión con mi bebé, seguirla poder amamantando, y consultamos con una especialista en lactancia. Ella descubrió que tenía frenillo lingual. Inmediatamente al día siguiente ya estábamos consiguiendo la cita con odontopediatra, le cortamos el frenillo y seguimos como con todo ese proceso. Nos dimos cuenta de eso aproximadamente a los 2 meses después de que lo había visto la pediatra de la EPS, pediatría en salida de la clínica, cita con pediatría y la niña no subía de peso. Bueno, entonces la primera recomendación fue fórmula y yo dije, no, yo voy a ver si es que de pronto yo tengo un problema dentro de mi proceso de lactancia y si hay que formularla, se formula, porque yo seguía produciendo leche, yo me seguía extrayendo, pues no en las cantidades abismales, pero sí en lo que era necesario. Entonces, al darnos cuenta de eso, el proceso de lactancia funciona mucho mejor. Poquito a poquito le volvimos a quitar lo que el médico le mandó como fórmula y seguimos todo ese proceso de lactancia. Cuando se acaban los meses de la licencia de maternidad, yo tenía que regresar a trabajar presencial. Y en ese regreso yo me llevaba las máquinas para extraerme porque quería seguirle dando leche materna a mi bebé. Y entonces a trajín me di cuenta que no podía producir más de lo que la niña estaba tomando. Y tampoco quería darle fórmula. Por situaciones y por pensamientos internos, yo decía no. Entonces hablé en el trabajo y dije, me quiero ir a trabajar virtualmente. Y esa fue una primera renuncia. Dejar de ser esa maestra presencial, de acompañar a esos adultos, a esos peques, a esos adolescentes de manera presencial. Las clases me las disfrutaba muchísimo, todavía me las disfruto cuando las tengo. Esa fue esa primera renuncia, decir, Erika, esta parte de la vida profesional, de estar en contacto con otras personas, párala, porque ese contacto, esa energía que tienes, es esto que estás haciendo, lo debes de usar mejor con tu peque. Entonces esa fue la primera renuncia a la que llegué a la conclusión y dije, no quiero sacrificar mi lactancia materna, quiero continuarla, quiero estar con mi hija, quiero estar en casa. Y desde el empleo tuve la oportunidad de estar en casa. Entonces, esa es como la primera reflexión, cómo empecé a matar de a poquiticos o a darle un significado, a resignificar ese empleo para dedicarme más a ser mamá, a seguir más este trabajo de lactancia, pues porque al fin y al cabo tenía que decirle a mi mamá que me cuidara a mi peque y tampoco me parecía justo pues como con ella. Entonces, mi pregunta también para ustedes como mamás, como familias es, ¿cuáles han sido esas pequeñas renuncias? Porque la sociedad nos insiste muchísimo es que tenemos que ser mamás y tenemos que ser profesionales al tiempo. Es posible, muchas mamás lo encuentran muy viable. Yo a ese punto todavía lo encontraba súper viable y decía, sí, lo puedo hacer, y me venía a trabajar presencial. Pero yo quisiera también que ustedes me compartieran cuál fue esa primera renuncia que ustedes hicieron desde el nacimiento de sus peques. Para mí la primera fue esa. Fue decir, prefiero no trabajar presencial, renunciar a mis clases, al contacto con mis alumnos que tanto amo, para continuar con mi lactancia materna
y tener mucho más contacto con mi bebé. En el próximo episodio les voy a contar un poco también cómo fue esa transición y qué pasó después. Pero mamá, si estás en esa época, si sientes que debes de hacer renuncias o sacrificios, entendiéndolo como ese sagrado oficio al que te vas a dedicar, está bien, está bien. Uno como mamá es la única persona que sabe qué es lo correcto y qué es no. Y de pronto si no da los resultados que esperamos, pues la maternidad también me ha llevado a entender que todo es un proceso de transformación, ¿sí? Y que está bien transformarse. Entonces, lo más importante de todo este proceso fue entender cómo esas decisiones me han ido dejando enseñanzas. Y pues obviamente también afectó la parte económica porque claro, pues ya no ganaba lo mismo que ganaba presencial. Entonces ahí está otro aspecto de transformación y volver a redescubrir. Te invito a que sigas conectado y si tienes dudas, comentarios, preguntas, escríbeme que con el mayor del amor te voy a responder.